Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Profe, le va, ¿cómo le va? profesor? Chicos, Andamos, todo tranqui. ¿Por ahí retomando ya o ya arrancaron la semana pasada? Con algunas. en realidad empezamos con una sola la semana pasada, política institucional. Después estamos arrancando esta semana en realidad. Está bien, sí. Yo la semana pasada tuve mesa, tenía esta semana, pero al fin no se llevó a cabo, así que por eso digo, bueno, arrancamos. Bien, 11. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, sí. Bien. Bueno, a pedido del público ahí habilité el chat por cualquier cosa, ¿eh? Que era uno de los pedidos de la otra vez. A veces yo lo habilito, bueno, a pedido de ustedes, pero no lo tenía por una cuestión de que es difícil prestarle atención a todo, pero si a ustedes les sirve, ahí está. Sí, no, a veces sirve Y porque hemos encontrado compañeros que tenían problemas de micrófono, pero por ahí, claro, aunque usted en la explicación no se dé cuenta del chat porque está explicando, está concentrado en eso, nos permite a nosotros leerle a ustedes, llegado el caso, en voz alta, ¿no? Lo que puso el compañero. bien, bien, o interactuar, bien, bueno, bueno, viene lento. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos arrancando. eh, Todavía no con temas mientras se van sumando, pero por lo menos los que van estando presentes, ¿recibieron las devoluciones todos del trabajo? Sí, sí, nosotros Sí. sí. Bueno, ahí a medida que se Sí, van sí, profe, sumando les voy recibimos. preguntando igual, los que están presentes, Sí, yo algo que también. quieran. No, yo también, profe, recibí. Escúchame, la segunda parte, la devolución de la segunda parte no te la mandé. No sé, creo que no, porque en el correo No, no. no, porque la leí hoy a la mañana. No la Bien, mandé todavía. Bueno, después bien. En te lo realidad mando. sí, yo mandé las 4 páginas, no entiendo por qué se dividió, si tuvo que haber algún problema en la computadora, porque Claro. Bueno, inclusive ahí cuando. Sí. pensando no solo para esta materia, para próximos trabajos, tratar de hacer un solo archivo y mandar todo el archivo. Sí, lo voy a mandar por Classroom, porque ya sé cómo se envía, inclusive. También, sí, o por mail directamente, pero bueno, haciendo un solo archivo. Porque en el Classroom Sí, también te pide que subas un el solo archivo archivo. creado. Bueno, a mí me figura como un solo archivo, como que están las 4 hojas. La verdad que Bueno, no pero sé, bueno, a trabajaste, por veces. lo que vi, trabajaste como es, en la aplicación de documentos del De Word. Google. Sí, Claro, pero vos cuando trabajás ahí, sí, después, si lo trabajás en la compu, bajátelo al Word, a tu escritorio de la computadora, sí. ¿entendés? Y ahí lo subís. Porque si no, el Google a veces no te lo toma como archivo. Ah, bien. ¿Eh? Bueno, Así que bueno, después, hoy a la noche o mañana a la mañana te lo mando, pero te adelanto, más o menos venía la misma tónica que los otros dos puntos. Yo ahora lo voy a comentar igual para todos. Nosotros ya bien. tenemos que, en tercer año, construir conceptualizaciones que se vean plasmadas en las respuestas. No todas las respuestas, según las consignas, ameritaban el mismo desarrollo. ¿Sí? A ver, para poner lo más claro, ¿ameritaba la misma forma de responder el punto 3 que el punto 4? No. Bueno, acá no lo tengo presente, no tengo tampoco las Digo, no, igual estoy bien haciendo en consignas. general una No me, devolución. Son no me recuerdo la consigna tampoco. desarrollos distintos. El punto 3 pedía un desarrollo de la evolución de las monarquías. Si bien yo se los pido conceptual y sintéticamente, el texto que ustedes hacen es un texto de desarrollo. ¿Bien?
En el punto 4 ya es cruzar hipótesis de autores, por lo tanto ahí hay que alcanzar entender los 3 textos, digo, entenderlo, no reproducir lo que dice uno o lo que dice otro, entenderlo, y a partir de lo que entiendo armo una conceptualización que cruza los 3. Entonces el punto 4 y el punto 3 tenían metodológicamente un abordaje distinto, diferente. Eso se tiene que notar en el desarrollo. ¿Bien? Y lo mismo, que esto lo dije en la primera clase y lo quería retomar hoy. En tercero, por una cuestión de criterio institucional y de acuerdo con los profes, la idea es subir un poquito la apuesta y la exigencia en estas presentaciones. No vamos a hacer las mismas exigencias en primero que en tercero. Entonces ya somos un poquito más meticulosos en cuanto a cómo argumento, cómo desarrollo, si me apego mucho al texto o si puedo generar un argumento y un concepto propio. Cuando yo digo una conceptualización propia, no quiere decir que tenga que ponerme como un historiador a hipotetizar cuestiones que ya están desandadas, digamos. No hay nada nuevo para plantear un proceso en la Edad Media. Pero sí yo puedo argumentar con una voz propia, ¿sí? Que valga la redundancia, se apropie de lo que dicen las teorías y lo pueda desarrollar. Bien, entonces bueno, en algunos casos les marqué esto, donde veo que, otra cosa importante, muchos todavía se apegan al texto, y cuando uno se apega al texto, hay alguien que lo trabajó antes, por lo tanto, mínimamente lo tengo que citar. Entonces, algo que hicieron muy bien varios trabajos es acompañar el desarrollo con citas breves. Bien, eso en esta instancia puede ser un facilitador del desarrollo. Pero si yo trabajo con citas, tengo que saber trabajar con citas, o sea, citar, numerar, poner nota al pie, ¿se entiende? Y a medida que voy poniendo citas, voy argumentando. Bien, entonces, si trabajo de esa manera, es importantísimo citar. Bien, entonces, amplío, ya que estamos en el tema. Le dije lo del desarrollo textual, les dije lo de una exigencia un poquito mayor en tercer año. El otro día lo hablamos con los chicos del grupo de práctica. Hay que saber a veces diferenciar, y esto es una habilidad que se adquiere, y muchos no lo adquirimos en la etapa del profesorado, las vamos adquiriendo con el tiempo. No es la misma competencia argumentar por escrito que argumentar desde la oralidad. Genera habilidades cognitivas diferentes. Entonces, nosotros en estos trabajos prácticos lo que estamos haciendo es evaluar la competencia en escritura. Y puede pasar en un final, me ha pasado más de una vez, con estudiantes que a lo mejor en los desarrollos de los parciales escritos veíamos que costaba, pero a la hora de la oralidad podían desarrollar una habilidad que uno lo llevaba a ver que había conceptualizado. Y también pasa lo contrario. Muchas veces hay estudiantes que participan muy hábilmente desde la oralidad en las clases y a la hora de ejercitar la competencia escrita se complica, porque no es la misma habilidad. ¿Bien? Y eso, si bien nosotros no estamos haciendo una licenciatura en historia, donde esas competencias, mucho más la escrita, hay que desarrollarla, tenemos que alcanzar por lo menos un nivel mínimo de desarrollo escrito. Si yo puedo decir algo bien, tanto oral como escrito, es mejor decirlo bien que decirlo mal. Entonces es algo que es producto de un aprendizaje. ¿Qué más? Bueno, les dije lo de las citas, ya se lo dije. Me llamó la atención algo puntual. Yo ahí había metido que no estaba, como bien habrán visto ustedes y lo hemos comentado en clases anteriores, el trabajo anexo que yo les pedí que analizaran, es un trabajo que yo les di a un cursito de segundo que tengo,
Pero el punto ese que analizaba el rol de las mujeres no se lo había puesto al trabajo original, se lo puse a este trabajo. Y creo que fueron 20 trabajos, solo 3 o 4 nada más enfatizaron en eso, en cruzar la ESI, trabajar el rol de la mujer en la Edad Media y que eso pueda servir como disparador para las cuestiones de género en la actualidad. Digo, no quiere decir que esté bien o que esté mal, como un aporte para ver a ese que es un reclamo tan recurrente de abordar cuestiones de género, y cuando estuvo la posibilidad de abordar la cuestión de género fue muy mínima. Eso habla como la cultura patriarcal nos atraviesa aunque no querramos, todo el tiempo. Bueno, lo de evaluación ya se los dije. Vieron que los trabajos, esto por normativa 2020, no tienen un número, una evaluación numérica, porque este año el acuerdo es así, pero sí tiene una valoración, ¿no? Yo a todos les marqué qué corregir, si estaba bien, si estaba muy bien, si había conceptualizado o no. Por tanto, esos parámetros servirán de referencia para la evaluación de proceso del año. Con respecto a 2 cosas que se hilan en un análisis que quería hacer. Lástima que somos pocos todavía, pero bueno, si no se nos va el tiempo. Si ustedes vuelven a revisar el programa de la materia que yo les di a principio de año, más allá de toda la cuestión de las competencias académicas, que obviamente son importantes para la evaluación, por lo menos en esta cátedra o en esta cursada, yo pongo en la misma balanza también la formación docente. Por eso trato de darles actividades didácticas y estar permanentemente marcando, no quiero decir bajando línea, pero sí refiriendo a cuestiones que hacen a la conformación de un perfil docente. ¿A qué voy con esto? Primero fue la referencia de muchos cuando hicimos las devoluciones en la última clase antes del receso y que me hicieron llegar después, por Classroom o por mail, de la frondosa bibliografía de la materia. Lo cual reconozco que sí, es mucha, muy vasta, y que también les he manifestado que yo hace 8 años que doy la materia y hoy, el programa de hoy es, no sé si la mitad, pero casi, de lo que daba hace 8 años. ¿Bien? O sea que hubo un recorte importante en cuanto a bibliografía. Es muy difícil encontrar cómo sintetizar un periodo tan largo. Bien, ahora, si hay tanta bibliografía, no hace falta ir a buscar más. Me he encontrado en muchos trabajos con búsqueda de información en textos que no están en la bibliografía. Entonces, acá vienen 2 cuestiones. Una, si yo los busco como complemento, primero tengo que leer la bibliografía. Y 2, si lo busco como vericueto para encontrar mayor facilidad, y acá vamos a otras 2 cuestiones que se desprenden. Una, cítenlo. Igual que lo que dije antes, aunque no esté en la bibliografía. Si yo recurro a algo, por lo menos citarlo. Y el caso que es, por lo menos que amerita una reflexión de posicionamiento es, si no lo cito, y si lo busco para completar un trabajo que no tiene elaboración. Me he encontrado con algunos puntos de trabajos que, a ver, es muy fácil, no sé si utilizan, así como utilizan el Google para ir a buscar la información, si ustedes recortan 2 frases de un texto, lo ponen en el buscador, les salta de la página donde salió. Entonces, a la hora de corregir, si bien uno tiene un entrenamiento, es decir, esta palabra no me lleva a un texto leído, o no me lleva a un vocabulario de un estudiante de 3er año de profesorado, googlea. Y si el 90% de lo que se escribió en ese punto está en un trabajo ya hecho, entonces no hacía falta ir a buscarlo. Y por otro lado entramos a, si ven el programa en el criterio de evaluación, se los pongo en negrita. La conformación de un perfil ético de un docente. ¿Bien? Es mucho más ético en la conformación
del perfil docente, como ha pasado con muchos compañeros que me han dicho, profe, no lo puedo hacer, o me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. No hay ningún problema. Se hará en otro momento, lo darán en el final. Ahora, ¿cuál es el sentido de ir a buscar un trabajo ya hecho y pretender presentarlo? ¿Sí? No pido respuestas a esto, son todos catarsis que uno hace como docente, porque lo llevan a replantearse que si un estudiante de tercer año hace esto en un trabajo práctico, quiere decir que antes lo hizo. Por lo tanto, hay una revisión desde los colegas míos de cómo corregimos. Bien. Y por otro lado, es mínimamente para comentarlo, como alguien que está ya en la etapa final de la carrera de formación docente, desde esta práctica, cómo va a ser cuando este año o el que viene haga las prácticas y tenga que corregir a un alumno que literalmente se copió. ¿Qué le va a decir? ¿Sí? Che, qué bien, yo también lo hice. ¿Estamos? Bien. Cualquier comentario lo escucho, pero no era para un ida y vuelta, sino para plantearlo. Obviamente son los menos. Me he encontrado con trabajos muy buenos, con muy buenas producciones, se los he manifestado, pero amerita una charla, y por ahí amerita una charla entre ustedes como grupo o entre compañeros, no sé, si es que esto en algún momento circula o llegó a circular. Bien, ¿algún comentario, referencia sobre todo esta introducción larga? No. Nada. Bueno, les mandé el otro día el cronograma nuevo del segundo cuatrimestre, ¿sí? A ver, como vieron, igual que hice en el primer cuatrimestre, yo planifiqué hasta fin de año. Viernes por viernes. Si esto después amerita un movimiento, bueno, lo iremos viendo. Pero si se respeta la secuencia, ven que llegamos a atravesar todo el programa, llegando a principios de noviembre a ver el siglo XIX. También están planteadas ahí algunas instancias de trabajo práctico o actividad de clase, que eso, bueno, llegado el momento, daremos las consignas. También, si ven allí, yo les pongo un poquito más claro que el cronograma del primer cuatrimestre, las sugerencias de lecturas semanales. Y enfatizo en esto, son sugerencias de lectura. ¿Bien? No quiere decir que si yo no leo esto, no entro al Zoom la clase que viene. No. ¿Bien? Son sugerencias de lectura. ¿En qué sentido? Si yo hoy, que desarrollamos un poco humanismo y reforma, pude leer en la semana el capítulo 2 del texto de Historia de la Edad Moderna o los primeros capitulitos del texto de Romano Tenenti, bueno, voy a poder interactuar en la clase mejor, enriquecerla, intercambiar, ¿bien? Por eso la sugerencia, para que ustedes lo puedan ir llevando de a poco. Si no, cada uno manejará sus tiempos. Pero también de esa manera, no solo con los contenidos, sino con la bibliografía, pueden seguir todo el programa y verán que recorre exactamente desde acá hasta el 6 de noviembre todo el programa que falta en contenido y en bibliografía. Bien, hay algunas clases planificadas con el mismo criterio de encuentros quincenales y en algún caso se repiten 2 clases seguidas de Zoom. Por ejemplo, cuando tengamos avanzado el segundo trabajo práctico y estemos viendo Revolución Industrial y Francesa, que me parece que a lo mejor son contenidos que ameritan más encuentro y más intercambio. Entonces, si ven, en este segundo cuatrimestre hay más clases por Zoom que por Classroom. Bien, como digo, siempre flexible a lo que pueda ocurrir en la dinámica de la cursada. Bien,
Entonces, programa ya está. Ante los comentarios que me dijeron, bueno, lo del chat ya lo tienen ahí. Hoy no lo puse, pero lo pondré para la clase que viene, también como posibilidad para que ustedes puedan compartir la pantalla. ¿Lo hicieron con alguna materia? ¿Lo saben hacer? No. ¿Sí? Bueno, en este momento el único que puede compartir pantalla soy yo, porque lo tengo formateado así. Pero hoy les voy a proponer, y en estos 15 días, que busquen algo para que aporten ustedes la clase que viene. Así tampoco va a ser obligatorio, pero voy a habilitar esa función y el que no la maneja, bueno, trate de juntarse con alguien para la clase que viene, ahora vamos a ampliar, para compartir algo por pantalla y poder desarrollar ese tema. Bien. Bueno, uno de los comentarios que habían hecho era la cuestión de la bibliografía. Bueno, ya lo abordé. El aporte de videos y películas, bueno, traté de hacerlo, creo que en dos subidas a Classroom. Trataremos de aportar algunos. Y si no, que puedan ser ustedes también los que aporten alguna, o sugerir alguna película que enriquezca, o algún video que lo hayan visto y lo crean oportuno subir. Siéntanse con la libertad de usar el aula Classroom para eso también. Si yo vi tal película o vi tal video, lo comparto y después lo analizamos. Así que adelante con eso. Bueno, lectura, ya está. Decíamos, del trabajo práctico en general. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que haya quedado en el tintero? No, ¿te puedo hacer una consulta más que nada? Dale. Vos sabés que, bueno, estaba el trabajo práctico, al final, cuando cito la bibliografía, decía ver normas de citas, que obviamente sí, tengo que mirarlas para ver dónde está el error, pero una cosa que sí encontré que me complicó es que muchas veces cuando se hace una cita se pone la editorial, el año, qué sé yo, del texto, pero muchas veces las fotocopias que tenemos, la verdad, esos datos por ahí no están, porque están bien, simplemente las páginas, viste, con el material. Entonces por ahí vos decís, bueno, ¿qué editorial es esta? No tengo la menor idea, o en qué año se editó. Perfecto. Bien, ahí un par de cuestiones. Yo solo les pongo ahí ver formato de cita, no le pongo bien, mal, incompleto, en algunos sí incompleto. ¿Por qué? Porque eso es algo que ustedes ven este año en investigación histórica. ¿Sí? Ahí lo tendrían que ver esto. Así que pregúntenle al profe qué formato. Una cosa es citar al pie, lleva un formato. ¿Vieron? Cuando yo voy desarrollando el texto y utilizo literal una frase de Anderson, ahí tengo que ponerle el numerito chiquito, 1, cito al pie, y ahí hay una forma de citar. Otra forma es cuando yo cito la bibliografía general al final. ¿Sí? Entonces, bueno, hay formatos diferentes. El más común, si ustedes lo buscan o lo googlean fácil, es el conocido como normas APA. El formato de normas APA. Ese es el más acostumbrado a usar. ¿Bien? Es fácil y ahí te dice, uno cita al autor, en mayúscula el apellido, en minúscula el nombre, el año del texto, el título de la obra, el lugar, la editorial y el año que se editó. ¿Bien? Si yo no tengo, como decís vos, la obra porque usé una fotocopia que me dieron y no tiene la cita, se pone sin datos directamente. El autor, si tenés el título de la obra, y si no sabés año, editorial y lugar de edición, ponés sin datos y listo. Pero la cita está. Pero bueno, esto en investigación histórica este año seguramente lo vean, los distintos formatos de cita. Lo importante acá es no chorearle las ideas a nadie. Eso es un poco lo que yo quería decir. Aunque lo citen bien o mal, pero cítenlo. Los que hemos laburado en investigación histórica merecemos por lo menos un mínimo reconocimiento. Cuando ustedes editen lo propio, lo citaremos a ustedes. ¿Bien? ¿Está Alexis? ¿Alguna otra cosa? Bueno, conceptualmente nosotros hemos trabajado
la Edad Media completa. ¿Se acuerdan que al inicio del año trabajamos sobre qué era la Edad Media o qué entendíamos por Edad Media, con aquel texto de Hertz, que ahora vamos a retomar para ver de qué hablamos cuando hablamos de Edad Moderna. Y utilizaremos las mismas categorías. Esa periodización histórica, dividida en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, es un invento precisamente de los modernos, los que vamos a empezar a ver ahora en unas clases. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII empieza a teorizarse o empieza a construirse la historia como disciplina, que se logra, digamos, se acaba en el siglo XIX. Estos investigadores, principalmente los primeros ilustrados alemanes, franceses del siglo XVIII, hacen esta periodización. Están, si lo vemos desde hoy con el diario del lunes, en la modernidad. No existía lo contemporáneo todavía, siglo XVIII. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo en ese momento era lo nuevo, era lo moderno. Y estos humanistas, racionalistas o ilustrados, hoy vamos a andar un poquito por ahí, ¿qué tenían como premisa fundamental? Resaltar las virtudes humanas, las libertades individuales, la luz de la razón, todas cuestiones que habían sido vedadas por la Iglesia desde su apropiación de la cultura medieval o durante esos largos 1000 años de la Edad Media. Por eso, este renacimiento humanista del siglo XV lo que hace es, o lo que busca es, rescatar la antigüedad. Y para rescatar la antigüedad y renacer, lo que hacen es negar lo que ocurrió en el medio. La riqueza está en lo antiguo, lo griego, lo romano. Y nosotros en el siglo XV lo hacemos renacer. Por lo tanto, hay algo ahí en el medio que es algo que hay que ocultar. Por eso, si recuerdan aquel texto de Hertz, esto de la Edad Media como los tiempos oscuros. Entonces, esta nueva forma de mirar o de interpretar el mundo es un invento de los humanistas, de los modernos, de los ilustrados, si quieren, un poquito más adelante. Ahora, nosotros del análisis histórico seguimos hasta el día de hoy usando esa línea de tiempo, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Pero si lo analizamos, como lo hemos hecho, sabemos que mucho de lo que se intenta renacer en el siglo XV ya lo veíamos presente en las ciudades del siglo XI, en el desarrollo cultural, incluso dentro de la cristiandad en el siglo XII, ni hablar Santo Tomás de Aquino. Esa renovación cultural es una transición que viene de lo que podríamos llamar una baja Edad Media. Las concepciones económicas, lo que después va a ser el gran mercado o el mercantilismo en el siglo XVI y XVII, ya tenemos gran mercado a partir de la ampliación del comercio también en el siglo XI, siglo XII. La mentalidad burguesa también lo podemos retrotraer a esos 3 siglos de fines de la Edad Media. Ustedes, yo les decía el otro día que tienen en el programa un texto que no alcancé a digitalizar. Es un texto muy pequeño de Jacques Legoff, son apenas 100 páginas y en tamaño bolsillo, que plantea esta cuestión. Yo les voy a leer una partecita nada más. Dice Legoff. Esperen que lo perdí. Acá. El Renacimiento no habría hecho otra cosa sino que prolongar la Edad Media, dice Legoff, que también se vincula con la antigüedad. O sea, lo medieval, la cultura medieval, no negó nunca lo antiguo.
principalmente los romanos. Pues, si no, toda la teología medieval, por lo menos la escolástica, a partir del siglo XII, recurre sin cesar a la razón. Escolástica, Santo Tomás de Aquino, la racionalización aristotélica. Bien. Respecto del hecho de colocar a Florencia, Italia, como el centro de la renovación de un periodo, me parece que reduce el movimiento de historias de una forma imprecisa y limita el Renacimiento en sí mismo a un pequeño grupo de políticos y artistas. El Renacimiento del siglo XII, que insiste en la idea de que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, así como toda la gran escolástica del siglo XIII, en particular desde Santo Tomás, afirman que su verdadero propósito a través de Dios es el hombre. Si hay algo que busca Santo Tomás de Aquino es precisamente la utilización de la razón y rescatar al hombre como protagonista. Obviamente un hombre subordinado a Dios y a la Iglesia. ¿Bien? Bueno, Le Goff, como medievalista y como francés, atraviesa desde un análisis prácticamente de negar los tiempos modernos, digamos. La modernidad es un invento que a su vez inventó la Edad Media para generar, digamos, una valorización de su tiempo y negar lo anterior. ¿Está? Por eso también la denostación de la Iglesia o de toda cultura hegemónica. Esto, como decimos, lo veíamos en las inquietudes culturales de la Baja Edad Media, lo vemos presente en las ciudades medievales, en la mentalidad burguesa, en el comercio, etc. Bien, ahora hay un aspecto que va a ser importante para analizar en el siglo XVI y XVII, que es, si recuerdan cómo termina Anderson su texto, y hay uno de los capítulos también de Historia de la Edad Media que lo veíamos en esto de el origen del Estado moderno, ¿qué rol van a jugar las monarquías y las nuevas conformaciones estaduales en esto que podríamos interpretar como un quiebre desde la concepción humanista del mundo? Bien, más allá de esto que citábamos recién de Le Goff, ¿podemos reconocer en el siglo XV un quiebre en la forma de mirar el mundo, en que el hombre va a cobrar cada vez mayor centralidad? Sí, hay un quiebre cultural, hay un renacer de las artes, pero va a ser muy limitado geográficamente, muy reducido a algunos grupos, y por lo tanto muy difícil de decir, en el siglo XV se rompió la cristiandad occidental y pasamos a hablar de otra cosa. Bien, podemos hablar de nuevas formas de interpretar el mundo en la región florentina de Italia, en la región flamenca del norte. Bien, y esto repercute en el arte literario, en las esculturas, en la pintura, etc. Bien, entonces, ¿sí hay un quiebre en cómo se interpreta? Sí, hay, que empieza a difundirse en proceso. Pero ese quiebre lo tenemos que interpretar. ¿Por qué? Ahí ya les tiro una pregunta. ¿Por qué pasa a ser trascendente el siglo XV? Piénsenlo desde el proceso histórico. ¿Por qué se hace más visible esta nueva manera de interpretar? Ahí, por lo menos en Florestan, en la parte del capítulo 2, decía que en vez de hablar de un renacimiento de humanidad en el sentido de quiebre, había que hablar de procesos y humanismos y renacimientos por sectores, como en distintos tiempos. Por ejemplo, ahí decía el autor que en Italia fue mucho más rápido por toda la cultura grecolatina. Por ejemplo, en Holanda también fue fuerte por todo el tema de la pacífica, pero en otros países como España y Francia fue mucho más tarde. Entonces, como que habría que hablar como de algo más dimensional en el Renacimiento. Bien. Bueno, esto que decís, Santiago, está muy bien,
¿Por qué va a prender más fuerte en Italia y en el norte? Esto lo hemos trabajado. Porque son los lugares donde las burguesías, que interpretan el mundo de una manera diferente que el señor feudal, ¿sí?, van a aprender más rápido estas ideas. En cambio, en el centro de Francia no, porque ahí el feudalismo es más fuerte y los señoríos son más extensos, más allá del auge de las ciudades. Bien, ahí tenemos un aspecto. Pero vamos a otro. Una pregunta con respecto a esto. Me surge la duda ahí con Descartes, porque Descartes es francés y es prácticamente el fundador de la filosofía moderna. Está bien, pero ya estás hablando un siglito más adelante. Ah, ok. Siglo XVI. Sí. Entrado el siglo XVI. Sí. 16, 17, te diría. Sí, 16. 16. Entonces, ahí, ahora que desandemos un poco con cómo cambia la religiosidad o el confesionalismo en Europa, entra un poco lo que pasa en Francia. Ahora lo retomamos. Pero siguiendo esto que dice, y muy bien Santiago, también le agregamos algo. A ver, es mucho más sencilla la pregunta de interpretar. Cuando nosotros hacemos esa Edad Media, ese quiebre, ¿bien?, esa línea de tiempo que conocemos todos, ponemos como punto de quiebre 1453, ¿sí? ¿Por qué? Por la caída de Roma oriental, ¿no? Por lo que significa Roma. Algunos hablan de 1492, cuando ya tenemos una dimensionalidad territorial mucho más grande. Pero ¿por qué el quiebre está en el 15? Más allá de esta interpretación. Si nosotros tenemos que marcar el quiebre allí, ¿de qué venimos? De la Tiene que ver con Entonces, exactamente. Hay que mirar esta nueva forma de interpretar el mundo desde el impacto que genera la crisis del siglo XIV. Las pestes, las hambrunas, ¿sí? Y para hacerlo muy sintético, digo yo, como se lo explico a veces a los chicos del segundo año de secundaria. A ver, cuando toda la mayor parte de la cultura europea pensaba o creía muy difundidamente, más allá de los cambios, que todo lo que ocurría en la Tierra era por obra de Dios, hay un replanteo después del 15 de por qué tantas guerras, la guerra de los 100 años, por qué tanta peste, ¿sí?, la peste negra, por qué tantas hambrunas, producto de las bajas de las productividades agrícolas. Entonces hay un replanteo de la trascendencia de lo que ocurre en la Tierra. Y ahí es donde el humanismo se hace más fuerte. Y sí podemos hablar de un quiebre entre esa cultura renacentista, ¿sí?, ese ideario humanista, diferenciado de aquel ordo feudal estático. ¿Y qué podemos decir? Que de una interpretación de un mundo teocéntrico comienza a desarrollarse una mirada antropocéntrica. Es el hombre el que a través de sus acciones transforma su realidad, no solo Dios. Diego, ¿bien? ¿me ¿Cómo perdonás? sale el hombre de la crisis? ¿Me perdonás? Hacemos una cosa que se corta, Sí. cortamos y volvemos. Te voy a pedir, por favor, si me das un minuto por reloj para cerrar la grabación y poder iniciarla de vuelta. Eco, Así no perdemos dale. nada. Gracias.